son las 7 de la mañana y continuamos con el estudio de los salmos en estos devocionales. Para hoy tenemos el Salmo 94. Es un salmo de 23 versículos. Yo solamente les voy a leer una partecita nomás. Entonces dice así el Salmo 94. Oración clamando por venganza. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Así es, la primera parte de este salmo, como digo, es muy extenso. Es un salmo que quizás el inicio nos deja un poquito medio, no sé, no, quizás es un poco medio contradictorio, ¿no? Dice oración clamando por venganza. Me acuerdo, quizás los que son de la vieja guardia recuerden que había un programa que decía la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Pero aquí quizás cuando nosotros también podemos ver qué significa venganza, o quizás un sinónimo de venganza, pues yo estaba revisando y he podido encontrar que un sinónimo de venganza es revancha, desquite, represalia o resarcimiento. Quizás lo opuesto a la venganza pues es el perdón que Dios nos ofrece, pero muchas personas no quieren ese perdón. Y muchas veces lo que ellos eligen es seguir en sus malos actos, ¿no? En sus malas cosas, en la corrupción. Entonces, un atributo de Dios, recuerden, es el amor, y quizás del amor de Dios hablamos muchísimo. Hablamos en todo lado, en las entidades quizás que no son muy abiertas a la palabra de Dios. Si es que les van a hablar del amor de Dios, pues es bienvenido, ¿no? Pero cuando se les va a hablar del otro atributo de Dios, que es la justicia, cuando se les va a hablar de la ira de Dios, entonces ahí no nos gusta, o quizás a muchas personas no les gusta hablar de la ira de Dios. Pero aquí recuerden, otra forma de decir aquí sería oración clamando por venganza, sería el Señor es el juez del mundo. De esa manera podríamos nosotros darnos cuenta el enfoque de este salmo, ya que Dios es el que juzgará a todo el mundo. Ahora también hay un versículo en Romanos 1:18 que nos muestra un poquito mejor el panorama. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuevamente, ¿no? Aquí está mostrando ese atributo de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, este salmo justamente está enfocado en ese atributo de Dios que es la justicia, o nos muestra la parte, como dice aquí, ¿no? La ira de Dios, y sobre todo contra la gente que hacen cosas en contra de su voluntad. Ahora quizás este tema de lo que vemos aquí, de la venganza, ¿no? De la revancha, digamos así. ¿A quién de nosotros en alguna ocasión, cuando hemos jugado un partido de fútbol y pensamos que el juez en cierta manera ha sido injusto, o quizás algunas cosas han sido adversas a nosotros, no nos gusta la revancha, ¿no es cierto? Ya sea los más chiquitos de primero de básica o los de tercero de bachillerato, a veces están esperando tener una oportunidad para una revancha con el otro curso que les ha ganado. Y muchas veces cuando dicen que hubo sobre todo algunas injusticias, ¿no es cierto? Aquí de nosotros cuando nos han acusado injustamente, no estamos esperando la oportunidad para que se aclaren las cosas. O como dice, habrá una revancha, ¿no? Voy a hacer, digamos, va a salir toda la luz y ahí vamos a ver que se va a hacer justicia, ¿no? ¿A quién no le gusta que se haga justicia? Quizás muchas veces cuando nosotros somos los culpables, probablemente no nos gusta que se haga justicia.
Pero cuando somos inocentes, en cambio, estamos esperando el momento oportuno para que se haga justicia, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver que el salmista está pidiendo que se haga justicia. Por eso hay una parte que dice incluso, el versículo 1 y 2, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿No es cierto? Aquí está pidiendo que se haga justicia. Y muchas veces pensemos en el remanente de Israel, en ese pueblo de Israel que muchas veces era oprimido. Entonces aquí están clamando. El salmista está en representación de ese remanente de Israel, pidiendo al Señor que se haga justicia. Como hoy en día en muchas naciones hay gobernantes que no temen al Señor. ¿Cómo no nos va a dar ganas pensando en aquellos niños que mueren de hambre? Que hay niños en estados graves de desnutrición. Y pensando en esos gobernantes que no tienen temor del Señor, pero que van a tener que dar cuentas a Dios. Y va a llegar un momento en el que Dios les va a juzgar. Porque aquí inclusive está mencionando en el Salmo, ¿no? Dice aquí, en el versículo 6, dice, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Quizás son personas más vulnerables, ¿no? Como son la viuda, como es el huérfano, como es el extranjero. Ahí en la palabra de Dios es claro que dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová de los ejércitos. Eso nos muestra que quien se mete con esta parte más vulnerable de la población, como son las viudas, como son los huérfanos, con Jehová o con Dios mismo se están metiendo. Y puede ser que en alguna instancia pronta no se haga justicia, pero se tiene que hacer justicia. De hecho, se ha hecho ya justicia con algunos gobernantes corruptos y malvados. Y más adelante se va a hacer justicia con cada uno de ellos, tendrán que dar cuentas a Dios. Por eso nosotros como nación no debemos estar esperanzados en verdad en el gobierno, sino debemos estar orando y pidiendo a Dios sabiduría para nuestros gobernantes. No estarnos oponiendo a los gobernantes, porque según el libro de Romanos dice, a lo establecido por Dios nos estamos oponiendo. Ellos serán juzgados, nosotros tenemos que dar cuentas a Dios y ellos tendrán que dar cuentas a Dios. Entonces aquí, este salmo, como digo, nos está mostrando que el salmista está clamando a Dios. Por eso dice, no parece una forma de decirlo como que fuese algo malo, ¿no? Y sobre todo contradictorio para nosotros. Oración clamando por venganza. Pero aquí recuerden, oración clamando por justicia. En el versículo 1 podríamos decir, Jehová, Dios justo, Dios de la justicia, muéstrate, Señor, ¿hasta cuándo? Y muchas veces cuando vemos lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con las decisiones incorrectas que toman muchos mandatarios, pues decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a hacer lo que ellos quieren, lo que les da, entre comillas, la gana, ¿no? Señor, haz justicia. Entonces es la forma de mostrar, de clamar aquí el salmista. Ahora quizás debemos recordar que el Señor ya hizo justicia en su Hijo Jesucristo. Y todos aquellos que pongan la fe en Jesucristo van a recibir esa justicia. Eso no lo debemos olvidar. El Señor, el atributo de Dios es la justicia. Y la ira de Dios, como dice el versículo de Romanos 1:18, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Pero recuerden que así como la ira de Dios se revela y va en contra de aquellas personas que hacen injusticia, que no temen al Señor, también la misericordia de Dios pues nos ha sido dada ya para que nosotros, todos los que pongamos nuestra fe en Jesucristo, podamos tener esa justicia que Él la tuvo. Porque Dios ya hizo justicia en su Hijo, y para todos aquellos que pongan esa fe en aquel que vino para salvar a todos los pecadores, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, pues ellos van a recibir esa gracia, ¿no? del Señor. Entonces, vamos a terminar este tiempo con una oración, pero no sin antes que yo les invite a toda la comunidad del bilingüe interamericano. Sobre todo tenemos convivencia este día sábado, desde las 8 de la mañana, me parece. El pastor ya les va a dar información más específica, pero esta convivencia es para los octavos, para los novenos
y para los décimos. Y apúrense inscribiéndose porque me parece que también el cupo es limitado. Yo pienso que son lindas experiencias que uno pasa cuando está en edad de colegial, ¿no? Después de esto se recuerda, en verdad, todo el tiempo van a recordarse. Entonces todos los chicos de octavos, novenos y décimos estén preguntando o ya averiguando con el pastor para que puedan estar en esa convivencia que sería este día sábado. Pues vamos ahora. Señor Jesús, te damos las gracias porque eres nuestro Dios. Y gracias porque a ti podemos clamar, Señor. Sabemos que tú eres el Dios de justicia. Señor, te pedimos que por medio de tu amado Hijo Jesucristo nos des también fortaleza. Ya nos has dado, Señor, la salvación, que nos des fortaleza para vivir conforme a tu voluntad. Ya que también conocemos ese atributo de ti que eres un Dios de justicia. Y como dice aquí en este versículo, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ayúdanos a estar, Señor, junto a ti y buscando tu voluntad día a día. Bendice a esta institución, bendice a cada uno de los que formamos esta institución. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al ingeniero Pedro Soto.